¿Sabías que en 1953 la Universidad Johns Hopkins demostró que cada animal impuro que Dios enumeró en la Torá y en la Biblia es en realidad altamente tóxico? ¿Sabías que más de 100 enfermedades y virus se han asociado con el consumo de carne de cerdo? Y déjame hacerte la pregunta del $1.000.000. ¿Cuántos animales de cada tipo llevó Noé en el arca? Apuesto a que lo responderás mal. Vamos a hablar sobre si los cristianos pueden comer animales impuros. ¿Podemos comer cerdo? ¿Qué tal sándwiches de jamón, mariscos y langostas? Todo eso suena bien para mí, pero ¿qué dice Dios al respecto? Lo descubriremos justo después de esto. Hola a todos, soy Jim Staley, bienvenidos a la transmisión de hoy, donde quiera que nos estés viendo a través del mar o en el extranjero, ya sea de mañana, tarde o noche, estamos muy agradecidos de que nos acompañes. Hoy tenemos un tema muy controversial que mueve las emociones de todos. ¿Sabes por qué? Porque involucra el estómago de las personas, involucra las dietas, involucra nuestras emociones. Estamos tan apegados a nuestra comida. Lo que queremos preguntar es, ¿a Dios le importa lo que comemos? Lo que voy a desafiar en este video es que a Dios absolutamente le importa. Él nos dio instrucciones muy estrictas sobre cómo debe y no debe ser nuestra dieta. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. Él es más inteligente que nosotros y creó ciertos animales para ser los aspiradores del océano y de la tierra. Vamos a descubrir en esta transmisión exactamente lo que dice la Biblia y la intención de Dios y lo que necesitamos hacer aquí hoy bajo el nuevo pacto. En esta transmisión vamos a cubrir prácticamente cada escritura que ha sido mal interpretada sobre este tema, desde Hechos capítulo 10 hasta Marcos capítulo 7, 1 de Corintios 8, Romanos capítulo 14 y Colosenses 2, entre otros. Te prometo que llegaremos a ese versículo favorito tuyo. Vamos a mostrar cómo el mundo cristiano en general ha estado mal interpretando la Biblia sobre este punto, principalmente porque no sabemos realmente cómo interpretar la Biblia, ya que simplemente no podemos leer en las escrituras lo que ya creemos. Tenemos que extraer de las escrituras lo que el autor quiso decir. Déjame mostrarte de inmediato cuán lejos hemos llegado de desviarnos de las escrituras, yendo directamente a la pregunta del millón que mencioné en la introducción, que es ¿cuántos de cada uno de los animales llevó Noé en el arca? Y vamos a averiguarlo. Vamos a Génesis capítulo 7. Esto es lo que dice. Dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Señoras y señores, pueden sorprenderse al descubrir que Noé no solo llevó 2 de cada uno en el arca, llevó 2 de cada uno de los animales impuros y 7 de cada uno de los animales limpios. Esto es un gran descubrimiento teológico que ha estado ahí todo el tiempo, porque ahora sabemos que Dios ya había dado las leyes de lo limpio y lo impuro en el jardín a Adán. Eso es mucho antes, señoras y señores, del monte Sinaí, donde Dios le dio la Torá a Moisés. Y dentro de la Torá, en Levítico capítulo 11, él dio las instrucciones sobre qué comer y qué no comer. Por eso el título de este mensaje. Y queremos establecer de inmediato que la intención original de Dios en el jardín, antes de que el hombre pecara, era que nadie debía comer animales impuros. Punto. De hecho, ni siquiera se suponía que debiéramos comer animales en absoluto. Se supone que solo debían ser las hierbas y solo hierbas muy específicas, es decir, las que tengan semillas, como veremos en breve. Así que al comenzar esta transmisión, quiero que sepas de inmediato que ya hemos comenzado a malinterpretar a Dios sobre este tema, porque ni siquiera sabemos cuántos animales limpios e impuros estaban en el arca. Si no entendemos que desde el principio los limpios e impuros eran muy bien conocidos por todos los escritores de la Biblia y los antiguos patriarcas de las escrituras, entonces automáticamente vamos a leer que estas leyes eran solo para los israelitas, solo para los judíos. Ahora, piensen primero en la lógica de esto, mis amigos. Dios creó, escucha, animales impuros. Impuros. Piensa en eso por un momento. Si estás a punto de comer algo y se cae al suelo, pasa de limpio a impuro.
o sucio. Ahora, tal vez aquí tengan la regla de los 5 segundos en casa como nosotros. Ojalá limpies tus pisos muy bien, pero el resto del mundo, cuando algo se cae, digamos, afuera en la tierra, está sucio, impuro. Nunca permitirías que tu hijo se lo comiera porque está sucio. Por eso Dios dijo que son impuros. ¿Por qué rayos Dios haría que su hijo Jesús muriera en una cruz por los cerdos? ¿Cómo es que Él crea cosas impuras en el jardín diseñadas para limpiar el fondo del océano y la tierra de bacterias y cosas repugnantes, que para eso es que son las aves carroñeras, ¿cierto? Esto es por la razón por la que se crearon los camarones. Esto es lo que hacen las almejas en el fondo del océano, filtran toda la bacteria y la basura y las cosas repugnantes del océano, lo filtran y filtran el agua y luego nosotros nos comemos eso. Dios no tenía intención de que nos comiéramos basura o toxinas. Él tenía la intención de que nuestros cuerpos estuvieran limpios, santos y apartados para Él. De hecho, creo que es importante comenzar antes de revisar todas las escrituras que han sido mal interpretadas. Creo que es importante mencionar 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15. Léelo conmigo. No vas a creer lo que vamos a leer. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amigos, ¿saben de dónde proviene ese versículo? ¿Saben de dónde se está citando esta escritura cuando dice escrito está? Directamente de Levítico capítulo 11, el capítulo de las leyes alimentarias, 47 versículos donde él habla sobre la comida y luego dice: sed santos porque yo soy santo. Les dice a todos en el pueblo de Dios que eligen estar en pacto con Él: estas son las leyes. Lo que puedes comer, lo que no puedes comer. No comas un zorrillo, no es bueno para ti, son impuros. No comas los carroñeros, no es bueno para ti, son impuros y tóxicos. Lo descubrirás en 1953 cuando la Universidad Johns Hopkins haga un estudio al respecto. Pero por ahora, no lo comas, solo confía en mí, no es bueno para ti. Y él literalmente termina el capítulo diciendo: sean santos, sean apartados. ¿Por qué dice eso? Porque los gentiles son los que están comiendo estas cosas y no quiere que se enfermen como los gentiles de las naciones. Bien, mira, he mencionado varias veces sobre 1953 y el Instituto Johns Hopkins. Déjame mostrarte en la pantalla. Este es un estudio extraordinario. En 1953 había un doctor llamado David Macht. Publicó en el Boletín de Historia de la Medicina un estudio que hizo sobre Deuteronomio y la sección de Levítico capítulo 11, donde se dan las instrucciones sobre los animales limpios e impuros. Lo que descubrió, para su sorpresa, fue que Dios debe haber sido un científico, porque cada animal que se consideraba impuro era altamente tóxico, y cada animal que Dios dijo que era limpio para comer no era tóxico en absoluto. Esto es extraordinario, damas y caballeros, porque teológicamente olvidemos nuestra crianza religiosa, olvidemos nuestra emoción relacionada con la comida, y aquellos que dicen no me importa, ¿a quién le importa? Hay cosas más importantes que preocuparse en este mundo, que si podemos comer animales impuros o no. Estoy de acuerdo contigo. El mundo se está desmoronando y yendo directo al infierno, pero en Pasión por la Verdad cubrimos cientos y cientos de temas y simplemente creemos que Dios es más inteligente que nosotros, que hacemos lo que creemos y que la teología es el estudio de Dios. Y eso es parte de lo que Él dijo. Por eso necesitamos saber lo que Dios dijo sobre este tema en particular. No es que sea lo más importante, pero es importante porque Dios dijo que lo era. Bien, en el estudio, Él descubrió que, por ejemplo, justo en los peces, que Dios dice que solo puedes comer peces que tienen escamas y aletas, descubrieron que estos peces en realidad eliminan las toxinas a través de sus escamas y sus aletas. ¿No es increíble? Entonces, si tienes un pez que no tiene escamas, las toxinas permanecen dentro del pez. No perjudica al pez, pero se incrusta en la carne. Y luego cuando comes la carne estás comiendo las toxinas de ese pez. Así que, por ejemplo, un bagre, desafortunadamente, porque sé que hay mucha gente a la que le encanta la fritura de bagre, las toxinas están en la carne. Ahora, quiero decir de inmediato, esto no es un problema de salvación. Esto no tiene nada que ver con la salvación. Así que, por favor, no pongas en los comentarios: ¿estás diciendo que si me como un sándwich de jamón me voy al infierno? No. No te vas al infierno por comer, ni por todo tipo de cosas que puedes hacer considerado como sea pecado, mientras te arrepientas de ello. La Biblia dice que todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo, Yeshua en hebreo, que trae salvación.
Entonces, la salvación no tiene nada que ver con lo que comes, pero tiene todo que ver con creer en el Salvador, en que somos pecadores, que necesitamos a Cristo para la salvación, y luego arrodillarte y pedirle que te salve. Esto es lo que es salvación, es solo por fe. Pero después de eso, probamos nuestra salvación por lo que hacemos. Nuestras Biblias nos dicen que si amamos a Dios, primera de Juan capítulo 5 dice, guardaremos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Así que creo que es increíblemente fascinante que este estudio del Instituto John Hopkins descubrió exactamente lo que Dios trató de decirnos desde el principio, ¿ok? Muy bien. Y sí, hay todo tipo de cosas locas que tienen que ver con los cerdos. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, dice que más de 100 virus han llegado a los Estados Unidos cada año desde China a través de los cerdos. Probablemente has escuchado hablar de la H1N1, la gripe porcina, ¿verdad? Hay tantas enfermedades diferentes. La triquinosis está en el nivel más alto dentro de los cerdos. Hay gusanos que se incrustan en la carne de los cerdos en forma de larvas y si no se cocinan bien, y muchas veces no lo están, esta larva incrustada en la carne de estos cerdos entra en nuestros cuerpos y pueden causar todo tipo de estragos en tu cuerpo. Más de 50 enfermedades diferentes se han asociado solo con la triquinosis proveniente de cerdos. Son los animales más repugnantes. Los cerdos no tienen glándulas sudoríparas, por lo que no eliminan toxinas a través de su cuerpo. Simplemente se van a su carne y luego nosotros las comemos. Son excelentes para deshacerse de serpientes en los bosques y casi nada puede matarlos. Se comen a sí mismos. Honestamente son uno de los animales más repugnantes, aunque su carne parece saber bien. Y bueno, yo no la he comido en tantos años e incluso su olor me enferma. Pero esto es algo que necesitamos considerar. ¿Por qué rayos Dios en primer lugar haría un animal impuro? Y luego, ¿por qué rayos diría que no lo comas? Enviaría a su hijo y diría, por cierto, solo estaba bromeando, quiero que mueras por los cerdos también para que todos puedan comerlo. Como si Dios intentara hacernos daño. Dios nos ama, no está intentando hacernos daño, no quieres que comamos cosas que son impuras. Entonces, cuando todo está dicho y hecho, la verdad del asunto se revelará mientras pasamos por la escritura, pero primero quiero hablar sobre la lógica que he mencionado múltiples veces. Es ilógico en todos los niveles que Dios haya creado animales limpios y no limpios, y le haya dicho a Noé cuáles son limpios y no limpios, y luego asegurarse de que lleve solo 2 de cada uno de los animales impuros, lo que significa que si Dios le dice a Noé al salir del arca, por cierto, puedes comer lo que quieras, y él decide comerse un caballo, no quedarían más caballos. Damas y caballeros, no tendríamos ni un solo caballo hoy, porque tan pronto como él se come uno, se acabó, ya que solo trajo 2 de cada uno, ¿ok? Pero hay una razón para eso. Dios sabía lo que estaba haciendo, comer de los animales limpios, por eso lleva 7 de cada uno. Así que todo encaja, todo tiene sentido cuando miras las escrituras. Damas y caballeros, echemos un vistazo a la línea de tiempo y díganme la lógica, porque para mí todo empieza con la lógica. Pasaremos por las escrituras y les prometo que cada una de esas escrituras, si están viendo esta transmisión y piensan que el Nuevo Testamento les dice que pueden comer lo que quieran, les prometo, yo solía creer lo mismo, solo están leyendo en las escrituras lo que ya creen en lugar de entender la cultura hebrea y el contexto. Lo veremos en un minuto, así que quédense conmigo. Así que esta es la lógica. En el jardín, Dios dice a Adán y a Eva cuáles son los animales limpios y no limpios. Noé conocía las leyes de los animales puros e impuros. A Moisés se le dijo que no comiera de los animales impuros. Luego Jeremías llega y profetiza en Jeremías 31 que en el nuevo pacto Dios tomará su propia ley y la escribirá en nuestros corazones, lo que incluye las leyes alimenticias, ¿verdad? Luego Jesús dice en Mateo capítulo 5 que si enseñas que una sola ley ha sido abolida, serás el menor en el reino de los cielos. Dijo que mientras el cielo y la tierra existan, su ley permanecerá, y eso incluiría las leyes alimenticias, amigos. Entonces de repente los cristianos llegan y dicen, porque Jesús murió, ahora podemos comer lo que queramos, destruyendo completamente todo lo que vino antes de eso. Y luego de repente en Zacarías capítulo 14 e Isaías capítulo 2, en el milenio, cuando Cristo venga y parta el monte de los olivos, dice que lo primero que hará es que la ley saldrá de Sión y él le enseñará a las naciones su ley, llegando a decir que parte de las personas que serán destruidas son aquellas que comen carne de cerdo. Así que claramente sigue estando mal para él que comamos cerdo en el milenio. ¿Cómo puede ser que antes que él muera,
No está bien que comamos cerdo, no quiere que comamos animales impuros y luego después de que muera podemos comer animales impuros y luego cuando regrese ya no los podemos comer. Eso suena como un Dios esquizofrénico. No es un Dios al que yo quisiera servir. Mi Biblia dice que Dios no cambia en absoluto. No es como una sombra cambiante, no es como el hombre que cambia con las tradiciones y las arenas del mar. Es sólido como una roca en lo que dijo. Es el enemigo, la serpiente, quien siempre cambia y manipula lo que Dios dice en nuestro oído con el mismo lenguaje de la serpiente del jardín, cuando dice: oh, Dios no quiso decir realmente lo que dijo. Eso no es lo que realmente Dios quiso decir. Y estoy aquí para decirles, amigos míos, que Dios quiso decir lo que dijo y vamos a verlo. Empecemos en Génesis capítulo 9, porque este es uno de los versículos que parece ser mal interpretados en todo el cristianismo. Dice esto a Noé cuando baja del arca: todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Ahora, esto parece que Dios dice: oye, cualquier cosa viviente que quieras puedes comerla. Pero te diré que aquí hay un entendido. Igual que si vinieras a mi casa y tuvieras hambre, yo te dijera: oye, puedes comer lo que quieras en el refrigerador. Así que vas y abres el refrigerador y ves comida para perro, o comida para gatos, o algún tipo de antibióticos. ¿Estoy diciendo que puedes comerte los antibióticos o la comida para gatos? No, se entiende que es comida, lo que es comida para humanos. De la misma manera aquí en realidad es muy matizado, pero si miras la escritura dice: como las plantas verdes. Ahora, ni siquiera puede significar eso porque da una clasificación en Génesis capítulo 1, versículo 29. Vamos a verlo. ¿De qué tipo de plantas verdes? Porque no son cualquier tipo de plantas verdes. Dios dijo: mirad, os he dado toda planta que da semilla. Ok, así es muy específico. Son hierbas que dan semilla, las que puedes comer. De la misma manera se entendía cuando dijo: cada ser viviente que puedes comer. Se entendía que antes del diluvio no podía comer animales en absoluto, pero ya sabía qué animales eran limpios para comer porque llevó 7 de cada uno de ellos y 2 de cada uno de los impuros en el arca. Así que claramente Dios había dado esta información en el jardín, se transmitió a través de Adán, a través de Eva, todo hasta Noé. Por eso él sabía cuáles animales eran puros e impuros. Él entendía que la definición de comida era la que está limpia. Y a medida que avanzamos será más obvio. Si eso no tiene sentido para ti, podría tener sentido lógicamente que no podemos tener a Dios diciéndole a Noé que puede comer lo que quiera y luego literalmente unos cientos de años después, cuando aparece Moisés, dice: oh, por cierto, no puedes comer animales impuros, no puedes comer animales así. Eso no tiene sentido. No puedes darle una instrucción a Noé de comer lo que quiera y luego decirle a Moisés: no puedes comer lo que quieras, y luego retractarse. No, eso es un Dios esquizofrénico, como hemos señalado antes. Bien, ahora pasemos a Marcos capítulo 7, uno de mis escrituras favoritas y más malinterpretadas en toda la Biblia sobre este tema. Así que vamos a verla y analizarla. Bien, primero que nada empecemos en el capítulo 7, versículo 18 al 20 y les mostraré los versos que probablemente están pensando y citando que parecen refutar toda mi premisa. Esto es lo que dice. Él les dijo a los fariseos: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que nada de fuera que entra en el hombre lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale por la letrina? Esto decía declarando limpios todos los alimentos, pero decía que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Luego sigue hablando sobre pensamientos malos, adulterio, fornicación y demás. Y la premisa del pensamiento es: Jim, aquí dice muy claro que él purifica todos los alimentos, que lo que entra en el cuerpo no es lo importante, sino lo que sale del cuerpo. Miren, hay una palabra muy importante aquí que deben entender en el contexto y la cultura, y esa palabra es comida. Recuerden, él está hablando con rabinos y si regresamos al contexto anterior es una pista clara de lo que realmente sucede. No podemos simplemente sacar un solo versículo y leerlo de forma aislada, ignorando el resto del contexto y olvidando que estamos hablando de rabinos judíos que están buscando colgar a Jesús en ese momento. Lo que están tratando de hacer es atraparlo. Están intentando encontrar cualquier cosa que él diga que esté en contra de la ley de Dios para que puedan acusarlo, llevarlo a juicio y asesinarlo de cualquier manera, forma o aspecto. Si Yeshua, Jesús, estuviera remotamente enseñando que se puede comer lo que se quiera, eso significaría inmediatamente que estaría enseñando en contra de la ley de Dios y por lo tanto dándoles toda clase de razón para arrestarlos en ese momento. ¿Por qué no lo arrestaron? Porque él no estaba enseñando eso.
La definición de comida, damas y caballeros, para un judío es solamente lo que se encuentra en la Torá. Levítico capítulo 11 es la definición de comida, por lo que él dice purificando toda la comida. No animales, comida. Muy bien, ahora regresemos al principio y veremos exactamente de qué se trata esto. Así que cuando vamos al versículo 1, descubrimos que él dice: se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan, no animales, dice pan, con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban. Pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. Escuchen esto. Lo verán una y otra vez. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen y hacen todo tipo de cosas locas como estas. Y los fariseos en el versículo 5 le preguntan: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Y Yeshua les respondió y les dijo: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Damas y caballeros, vean lo que está pasando aquí. No es que él está mostrando comer animales impuros o puros. Se trata de comer pan con manos impuras o sin lavarse, porque la tradición decía cómo debíamos comer y lavarse las manos en todas estas prácticas ceremoniales antes de comer. Y Jesús no tiene nada que ver con eso. Él les dice: miren, ustedes están dejando a un lado los mandamientos de Dios, así que ahora tenemos a Jesús defendiendo literalmente los mandamientos de Dios y acusándolos por dejar de lado los mandamientos de Dios para aferrarse a su tradición. Pero luego debemos creer que el final de este capítulo él está literalmente dejando al lado los mandamientos de Dios respecto a comer animales impuros, olvidando las leyes alimenticias, desechando todo eso de un golpe. Literalmente, al llamarlos hipócritas, Jesús sería un hipócrita si les dice a los fariseos que están dejando de lado los mandamientos de Dios, y luego literalmente Jesús deja de lado el mandamiento y borra todas las leyes alimenticias. No, él no está borrando las leyes alimenticias en absoluto. De hecho, él está sosteniendo la ley de Dios al decirles que estás dejando de un lado el mandamiento por la tradición. Y la tradición es que estás pensando que la comida está impura porque no mantienen sus tradiciones. Y lo que Jesús dice es que toda la comida, damas y caballeros, que mi Padre dijo que pueden comer, que yo escribí porque yo soy la palabra hecha carne y estuve allí cuando se escribió. Así que cuando se escribió Levítico 11, esa es la definición de comida. Jesús simplemente está diciendo: no importa lo que hagan con esa comida, si no mantienen su tradición, sigue siendo limpia porque mi Padre dijo que pueden comerla. Si no es limpia, no es comida. Por eso él dice: todos los alimentos son purificados una vez que pasan por el cuerpo, porque no están poniendo nada que no sea comida. Bien, vayamos a Hechos capítulo 11. Hemos cubierto esto extensamente en una transmisión diferente y pasé una hora explicando Hechos capítulo 10. Así que si estás interesado en aprender más sobre la definición de comida encontrada en Hechos capítulo 10, o debería decir la interpretación del capítulo 10, miren el video que está en sus pantallas ahora mismo o hagan clic en el enlace en la descripción. Pueden revisarlo a detalle, pero por ahora vamos a adentrarnos en Hechos capítulo 10 y revisarlo brevemente. Ok, en Hechos capítulo 10, mucha gente dirá que la visión de Pedro es una profecía dual, o que está hablando de poder, que Dios le está diciendo a Pedro que puede ahora comer animales impuros. Vamos a examinarlo y ver si eso es lo que Dios está diciendo o si nos falta información, o si estamos leyendo en el texto lo que ya creemos, que es lo que voy a sugerir. Hechos 10 trata realmente de Cornelio, que es un gentil, y él realmente va a ser el primer gentil que viene para salvarse y creer en el Evangelio de Jesucristo, Yeshua el Mesías. Y lo que sucede es que él es lo que se llama un prosélito o un temeroso de Dios. Esos términos en el primer siglo significaban que era un gentil que estaba en el proceso de convertirse al judaísmo. Él estaba en oración un día durante la sexta hora, lo que sería alrededor de las 3 p.m., que resulta ser exactamente la hora en la que Cristo murió, y cuando se sacrificaban los corderos de la Pascua a las 3 p.m., así que pensé que eso era algo interesante. Pero tiene una visión y los ángeles le dicen: oye, Dios dice que vayas a Jope, envía a tus hombres a Jope y busca a un hombre llamado Simón, cuyo sobrenombre es Pedro, ¿ok? Y él te dirá lo que debes hacer para ser salvo.
Simultáneamente, al día siguiente, Simón Pedro está en la azotea de su casa, está medio dormido, está orando en la tercera hora, que es alrededor del mediodía, en la hora judía, en Israel del primer siglo, y de repente tenía una visión y los ángeles dicen, mira, hay un par de chicos en tu puerta ahora mismo, son gentiles, no dudes nada de ellos, Pedro, porque conozco tu cultura y conozco tu problema con los gentiles, pero ve con ellos y no dudes en absoluto. En el proceso, antes de eso, él ve una visión. Ve esta sábana con 4 esquinas que baja del cielo y tiene todos estos animales impuros sobre ella. Y Dios dice, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro no lo entiende. Dice, Señor, nunca he comido nada impuro en mi vida. Ahora, damas y caballeros, algo que señalar aquí es que esto es 10 años después de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Pedro aparentemente nunca recibió el aviso de Marcos capítulo 7 de que estaba bien comer lo que quisiera porque nunca ha comido nada impuro. Aún aquí, a una década después de la muerte de Cristo, lo que significa que todos los discípulos probablemente no habían comido nada impuro. Eran judíos por el amor de Dios y creían en mantener la ley de Dios en ese momento en el cristianismo. Entonces, de nuevo, le da la visión por segunda vez, Pedro no la entiende. Una tercera vez que Dios se la da, ¿por qué Dios daría la visión 3 veces si Pedro la está entendiendo correctamente? Pero no lo está entendiendo, así que Dios sigue dándosela. Y vamos a descubrir exactamente lo que significa esta visión, porque estos animales impuros son sustitutos de los gentiles. No tiene nada que ver con la comida en absoluto. Dios simplemente está usando una metáfora, utilizando simbolismo para decirle a Pedro, miren, ustedes tienen estos términos coloquiales para los gentiles, perros, animales impuros y cerdos. Se refieren a ellos con todos estos nombres de animales impuros, ¿ok? Y lo que voy a hacer es que voy a tomar estos nombres de animales impuros, esta jerga y términos que tienen que ver con los gentiles, y te voy a decir, levántate, Pedro, la cosecha está aquí. Ve y mata y come. Ahora, está hablando de comerse a los gentiles, está hablando de comer animales impuros. ¿Por qué rayos una misión a los gentiles incluiría, por cierto, ve y come todos estos animales impuros que te dije que no comieras desde el principio, que me has obedecido y no has comido? Te dije que no los comieras porque yo los hice para limpiar la tierra y todas las toxinas. Pero ahora puedes comer animales tóxicos como parte de tu misión a los gentiles. No, nada de eso tiene sentido y aquí está por qué. Es simplemente una metáfora que no tiene un significado dual en absoluto. No hay ninguna escritura en este capítulo para nada que siquiera insinúe que esto tiene un significado dual. No hay nada que respalde eso. El único significado dual que se le añade es por aquellos que creen que puedes comer lo que quieras en el nuevo pacto. Ellos están leyendo en esa escritura lo que quieren que diga, no lo que la Biblia realmente dice. Por eso no vas a encontrar a ningún erudito que diga que esto tiene un significado dual. Ningún erudito creíble, al menos, porque así no funciona la academia, así no funciona la hermenéutica bíblica, así no funciona la interpretación bíblica. No podemos añadir, solo podemos extraer la intención original. Y no hay nada en la Biblia que respalde que podemos comer lo que queramos, como ya lo he demostrado. Pero vamos hasta el final. Él llega hasta la casa de Cornelio y aquí está lo que necesitas saber sobre Cornelio y los gentiles. Los judíos del primer siglo no pueden ni siquiera cruzar el umbral, no pueden cenar, almorzar, desayunar o incluso tomar un bocadillo con un gentil, porque la tradición de los ancianos dice que esto te haría impuro. Así que es limpio e impuro, tratando con los gentiles. Por eso es que él los llama animales impuros. Lo que Dios le dice a Pedro es, mira, lo que yo he llamado limpio, no te atrevas a llamarlo impuro. Estoy a punto de llevar el evangelio a estas personas que ustedes han excluido de mi fiesta de cumpleaños, por así decirlo, y quiero traerlos a mis aposentos. Por eso va a la casa de Cornelio y dice en el versículo 26, pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Después de que Cornelio se arrodillara delante de Pedro, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Aquí es abominable ante la ley judía, no ante la ley de Dios, es la ley judía, tradición y doctrina de los hombres, ¿ok? Él dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro.
Por eso, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Al final del día está muy claro que Pedro no sabía lo que significaba la visión. Pero para cuando los hombres de la casa de Cornelio llegaron a Jope y Pedro fue con ellos, se dio cuenta. Oh, por Dios, son los gentiles a los que se refería en la visión. Debo levantarme, voy a matar, lo que significa que voy a dar el evangelio, lo cual matará la carne, y luego tomaré la cosecha de los gentiles. Eso es muy similar a lo que Yeshua hizo durante la última cena. Dijo, coman mi carne, beban mi sangre. ¿Lo decía físicamente? No, no había ningún significado dual. No estaba diciendo que ahora puedes ir a beber sangre y comer carne de los humanos. No, no tenía una única simbólica conexión metafórica. Y esa era, si crees que yo soy Él, que Dios me resucitó de los muertos, serás salvo. Si comes de mí, nunca volverás a tener hambre, ¿ok? No pueden tener el significado dual. Si le damos a esto un significado dual, entonces por defecto tu propia estructura teológica obligaría a Jesús en la última cena a decir que podemos beber sangre. Sería obligatorio, si no estarías eligiendo a conveniencia. No puedes elegir que la visión de Pedro tenga un significado dual donde los símbolos sustitutos significan que puedes matar y comer animales impuros y luego decir, bueno, pero Jesús no quiso decir beber sangre. No puedes tener ambas cosas. La hermenéutica bíblica debe mantener una consistencia y continuidad de interpretación o toda nuestra teología se desmorona. Espero que esto tenga sentido y veas que Hechos capítulo 10 tiene una conexión singular de los gentiles siendo animales impuros y no tiene nada que ver con la comida. Muy bien, mis amigos, ahora vamos a otra escritura que ha sido mal interpretada. Romanos capítulo 14. Revisando todas estas escrituras, esta es una que ha sido absolutamente sacada de contexto, debido a que no entendemos el judaísmo del primer siglo, no entendemos la cultura, las expresiones idiomáticas, los debates del día, y literalmente leemos en la escritura lo que ya creemos. Eso se llama eisegesis, en lugar de exégesis, que es extraer de la escritura lo que el autor pretendía. Por eso nos dice que estudiemos la Biblia para mostrarnos aprobados como obrero que usa bien la palabra de verdad. Así que si eres uno de esos que creen que puedes comer lo que quieras, ya explicamos Hechos capítulo 10, vimos capítulo 7 de Marcos y ahora vamos a Romanos capítulo 14 y voy a mostrarte lo mismo. Estamos leyendo en la escritura algo que simplemente no está allí. Solo porque tiene que ver con la comida no significa que tiene que ver con lo limpio e impuro. Hablemos de eso ahora. Romanos capítulo 14 dice esto, comienzo con el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre sus opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. El que come de todo, carne, no menosprecia al que no come carne, y al que no come carne, no juzgue al que come carne. Por eso estoy añadiendo carne porque de eso se trata, de comer carne o solo verduras. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo firme, ¿ok? Ahora, mira, para entender esto y para ser justos, realmente necesitamos ir a 1 Corintios capítulo 8, lo cual es el versículo paralelo a este. Así que vamos a 1 Corintios 8 para obtener el contexto real. Volveremos aquí y todo tendrá sentido. Aquí vamos. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y este es nuestro verdadero Dios. Pero no en todos hay este conocimiento, pues algunos, habituados hasta aquí a la idolatría, comen como si el alimento fuera sacrificado a ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comemos seremos más, ni porque no comemos seremos menos. Pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguien te ve a ti que tienes este conocimiento sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer a lo sacrificado a los ídolos, y así por tu conocimiento se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo a su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré. Escucha, carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Como descubrimos en 1 Corintios 8, Pablo está escribiéndole a los corintios que están saliendo del paganismo y el politeísmo y están comiendo carne ofrecida a los ídolos.
Y lo que está sucediendo, para darte una idea del contexto cultural y el debate aquí o el problema, no es si debemos comer un caballo, un cerdo o una oveja. El asunto es que están comprando cosas en el mercado, que está en una ciudad extraordinariamente pagana, y la oveja está colgada, el cordero está colgado, la cabra está colgada, y no saben si ha sido ofrecida a un ídolo o no. Y algunos de los primeros cristianos, los nuevos creyentes que son gentiles y están siendo convertidos al cristianismo o aceptando a Yeshua como Mesías, debería decir para ser exactos, tienen un problema con esto porque como no saben, ellos eligen no comerlo en absoluto. Aunque la carne es limpia, según la ley de Dios en Levítico, y se les permite comerla, ellos eligen no comerla de todos modos, y ellos eligen no comer carne y se vuelven vegetarianos. Pablo dice que su conciencia es débil. No les está insultando, simplemente está diciendo, oye, son nuevos creyentes, no entienden que Dios dijo que puedes comerla si es limpia, así que no es inmunda. Si es un animal limpio, su conciencia es lo que está causando que sea impura. Así como los fariseos que decían que si no te lavas las manos de cierta manera en Marcos capítulo 7, eso hace que el pan o cualquier comida que estés comiendo sea impura. Y Jesús dice, no, eso es una tradición y doctrina que yo nunca pedí. Estás dejando a un lado el mandamiento de Dios que dice que puedes comer pan para cumplir tus tradiciones y haces muchas cosas como esta. Jesús básicamente dice, el mandamiento es importante, pero tú lo estás dejando a un lado por tus tradiciones. De la misma manera, esto es lo que Pablo está diciendo. Así que esto es un asunto sobre comida ofrecida a ídolos, especialmente carne, y si debes comer carne o no. Había este debate y los hermanos que creían que, mira, cuando es un cordero, puedes comerlo, es limpio. Estaban discutiendo sobre esto, causando división en el cuerpo de Cristo. No estaban hablando sobre si puedes comer limpio o impuro. Se trataba de si debes comer carne, punto, o ser vegetariano. Los vegetarianos creían que eran más espirituales porque no estaban corriendo ningún riesgo. Entonces, regresemos a Romanos capítulo 14 y leámoslo con esa perspectiva. Pablo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, ¿ok? Otro que es débil, todo aquí significa comida, como ya lo hablamos. El que es débil solo come legumbres. Está hablando de todo refiriéndose a carne. El que come carne no menosprecia al que es vegetariano, y el que no come carne no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerlo firme. Así que en el contexto está hablando de vegetarianos y aquellos que comen carne y una conciencia débil conectada a carne que ha sido sacrificada a ídolos. Continúa diciendo, mira esto. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come carne para el Señor no come carne y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ok, entonces al final del día, lo que está ocurriendo aquí, esto es increíble. Todo el contexto es sobre comida. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿por qué en el versículo 5 está hablando sobre distinguir un día? No por hacer una pausa comercial, pero hay tantas personas que dicen que está hablando del Shabbat. Esas personas están distinguiendo un día, y debido a nuestra ignorancia del contexto bíblico y del judaísmo del primer siglo y entendimiento del cristianismo antiguo, asumimos que debe estar hablando del Shabbat. No están hablando del Shabbat, ni siquiera tendría sentido. En un contexto sobre comida, de lo que están hablando es de ayuno. Y por eso dice, uno distingue un día sobre otro, refiriéndose que una persona ayuna aquí y otra persona ayuna allá. Cuando dice, cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa, y por eso dice, el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come. Está diciendo, el que distingue un día y elige no comer está bien, y si elige comer está bien. Así que al final él está abarcando múltiples argumentos que están ocurriendo en las primeras iglesias, ya que están discutiendo si pueden comer cualquier tipo de carne en el mercado, sabiendo que podría haber sido sacrificada a un ídolo, si debería ser vegetariano, si debería ayunar o no. Están discutiendo diciendo,
oye, yo ayuno los lunes y los jueves y eso es lo correcto porque siempre lo hemos hecho. Y los gentiles dicen, bueno, pues yo lo quiero hacer el martes y el viernes. Sabemos por las escrituras e historiadores que los fariseos y el judaísmo temprano ayunaban. Las personas religiosas ayunaban 2 días a la semana. Esta tradición pasó a los discípulos judíos y eventualmente al reino gentil, por así decirlo, y discutían sobre ello. Por eso en las denominaciones religiosas hoy en día discuten sobre todo, pero no tiene nada que ver con el Shabbat. Esto tiene que ver con si debes comer carne sacrificada a ídolos. Damas y caballeros, no tiene nada que ver con decidir lo que quieres comer. Si quiero comerme una rana venenosa, entonces ¿me la puedo comer? No, Dios dijo que podemos comer como comida y eso es lo que debemos comer. Cualquier otra cosa no es comida, repito. Es muy importante que sepamos el contexto, que entendamos el trasfondo, la historia, los argumentos, los grupos de personas y las discusiones que están teniendo dentro de estas cartas que Pablo está escribiendo, o seremos muy vulnerables a interpretar las escrituras de una manera que simplemente no está allí. Ahora, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, que se mencionan constantemente como prueba de que podemos comer lo que queramos, y voy a mostrarles cómo también estamos leyendo de esta manera vergonzosa. Aquí vamos, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participaran de aquellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No puedo decirles cuántas veces, incluyendo en los comentarios de esos videos que hemos hecho en el pasado en este tema, la gente cita esto y dice, estás creyendo una doctrina de demonios y señalan esa escritura. Amigos, es vergonzoso cuando les muestro que si desglosamos esto y pensamos en ello, es tan claro que no está diciendo eso en absoluto. Así que voy a dejar de hablar y monologar y simplemente vamos a dejar que la escritura hable y que Dios nos diga lo que quiere decir. Así que vamos a ver. En primer lugar, hay personas que vendrán y darán doctrinas de demonios, hablarán mentiras en hipocresías y prohibirán el matrimonio. Esa es una señal evidente, ¿ok? En el mundo gnóstico, algunos de estos judíos religiosos y gnósticos no creían que debías casarte, ¿ok? Había sectas enteras del judaísmo que creían esto, no se casaban y prohibían el matrimonio, ¿ok? Los esenios eran uno de ellos en la comunidad del Qumran que no permitían el matrimonio. Absolutamente tenían tradiciones y doctrinas de hombres que decían que no puedes comer ciertos alimentos que Dios creó para ser recibidos con acción de gracias. Ahora, Dios creó ciertos alimentos para ser recibidos con acción de gracias. Ya sabemos que Él habló en Levítico capítulo 11 y nos dijo exactamente cuáles son esos alimentos que deben ser recibidos con acción de gracia. Y antes de eso, fue dado a Adán y a Noé, quienes conocían las leyes de lo limpio y lo impuro. Así que sabemos qué animales deben ser recibidos con acción de gracias. Pero aquí está la clave, damas y caballeros, que es absolutamente tan blanco y negro, es increíble que no lo veamos. Eso es lo que dice, toda criatura de Dios es buena, toda criatura. Estoy aquí para decirte que el contexto es toda criatura que Dios dijo que puedes comer es buena. ¿Y cómo lo sé? Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y aquí está el calificativo. Él no se detiene ahí. Si se detiene ahí, oh cielos, podría tener un problema, pero él va más allá y dice, toda criatura de Dios es buena siempre y cuando sea santificada por la palabra de Dios y la oración. No es solo que ores sobre ella y ya está limpia y santa. No puedo simplemente orar sobre una víbora y decir, Dios, ¿podrías hacer que esta serpiente y este ratón sean limpios? ¿Podrías tomarlo y purificarlo? ¿Cuántos de nosotros bromeamos y oramos sobre nuestra comida como el pastel y le pedimos a Dios que le quite las calorías? No creo que Él haga eso tampoco, pero dice aquí debe ser santificada por la palabra de Dios. En el tiempo en el que se escribió esto no había Nuevo Testamento. Estos son judíos que están recibiendo esta palabra. La única palabra de Dios en el primer siglo, según cada discípulo que hay, es el Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Ellos le llamaban las Escrituras. La Torá es la ley de Dios que define lo que es comida. Es la ley de Dios que santifica lo que puedes comer o no comer.
Es su manual de instrucciones, así que dice, mira, todo lo que Dios dijo que puedes comer, siempre y cuando estés agradecido por ello y a través de la oración, dándole gracias, puedes comerlo. Olvídate de la tradición y doctrina de los hombres y todas las cosas que dicen que tienes que hacer para que sea limpio. No, Dios lo hizo limpio, está limpio, la oveja está limpia. No importa qué tipo de especies pongas en ella que dicen que la hace impura, el animal está limpio si Dios dijo que es un animal limpio. Punto. Eso es lo que está diciendo el texto. No está diciendo que puedes comer toda criatura. Se refiere a toda criatura que esté santificada por la palabra de Dios. ¿Qué significa estar santificada por la palabra de Dios? Significa que si está listado en Levítico capítulo 11 y Deuteronomio 14, puedes comerlo. Si no está ahí, no está santificada. Es así de simple. Así que espero que ahora, Primera de Timoteo, capítulo 4, tenga más sentido a medida que lo analizamos desde la perspectiva original. Y ahora pasemos a otra escritura. Bien, estamos en Colosenses capítulo 2. Vamos a averiguar exactamente lo que significa este conjunto de escrituras y lo que está ocurriendo. Es uno de los versículos más mal interpretados que se usa por personas que no están familiarizadas con el contexto original o el trasfondo hebreo de los creyentes del primer siglo y desafortunadamente malinterpretan lo que muchos de estos versículos significan. Así que si eres uno de esos que cree que puede comer lo que quieras, como tus sándwiches de jamón, y Colosenses 2 es uno de los versículos de apoyo que usas, presta mucha atención. El versículo 16 es el que vas a mencionar y dice, por tanto nadie os critique en asuntos de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio, ¿ok? Y aquí es donde se detienen y dicen, mira, no me juzgues por lo que como. Pero eso no es lo que dice la escritura. Y lo que harán es malinterpretarlo. Y por cierto, yo solía ser uno de ellos, así que sé exactamente cómo estás pensando. Y vas a tomar esa escritura como lo hacemos y decimos, mira, aquí dice Pablo que no permitas que nadie te juzgue por lo que comes. Como si él estuviera diciendo, puedes comer lo que quieras y cuando vengan de Jerusalén estos tipos, no dejes que te convenzan de que tienes que seguir las leyes dietéticas que Dios dijo que debes seguir. Así es como tradicionalmente se entiende, pero miremos un poco más a fondo y les diré antes de que vayamos al texto que es crucial entender que estos tipos que venían de Jerusalén es el mismo problema que existía en las iglesias de Galacia. Es el partido de la circuncisión que creían que debías que hacer y actuar de cierta manera para ser salvos y estaban tan arraigados en la tradición de los hombres una y otra vez. Yeshua y todos los discípulos, Pablo, Pedro, estaban luchando contra las élites religiosas que creían que tenías que hacer todas estas cosas en las tradiciones para estar en su club exclusivo y lo ataron a la salvación y Dios, Yeshua y todos los discípulos no querían nada de eso. Ellos estaban tratando de luchar contra esto diciendo, no, la simplicidad de una relación con Dios es por fe. Como vivas tu vida después de eso es la simplicidad de lo que Dios te dio, los manuales de instrucciones, no le añadas ni le quites nada. Y en el primer siglo creían que habían ciertas cosas que debían hacer con la comida, cierta forma de celebrar los días de fiesta, una manera en la que debías contar la luna nueva y los días de reposo, llamados los Shabbats, y si no lo hacían de la manera correcta, los juzgaban. Y Pablo dice, mira, no dejes que te juzguen y voy a sugerirte que como sabemos que Pablo está guardando la ley, según Romanos 3:31, él la defiende, él dice que quiere guardar la ley en Romanos capítulo 7, así que sabemos que él está enseñando la ley de Dios. En Hechos, él en realidad guarda la ley y hace algunos sacrificios para probar que estas falsas acusaciones en su contra por enseñar contra la ley de Dios son totalmente falsas. Ok, sabemos que Pablo está apoyando la ley de Dios. Y sabemos que la iglesia en Colosas está siguiendo las instrucciones de Pablo. Así que lo que probablemente está diciendo es no dejen que los juzguen por la manera en que les estoy enseñando a seguir el Shabbat, las festividades y como los días de fiesta y todo sobre Cristo. ¿Puedo probarlo? Sí. Volvemos al principio del capítulo y averigüemos exactamente qué estaba pasando. El versículo 8 dice esto, y este es el indicio para todo el capítulo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Mis amigos, una y otra vez, si has visto toda la serie,
todas las escrituras. Si aún estás conmigo en este video, entonces sabes que una y otra vez el problema no es la palabra de Dios, son las tradiciones y doctrinas de los hombres. Y como los judíos del primer siglo a nivel rabínico creían que sus tradiciones eran iguales a la ley de Dios, no las separaban. Incluso sectas judías hoy creen que la ley oral de los ancianos es la misma ley de Dios, que cuando dicen que no pueden dar más de 15 pasos el sábado, ellos creen que esa es la ley de Dios. No las separan, son iguales a sus ojos. Eran de la misma manera en el primer siglo y Pablo no estaba de acuerdo con eso. Él está tratando de enseñarles que son tradiciones, son doctrinas de hombres, no significan nada, ¿ok? Y si rompe el mandamiento, no sirven, no es de Dios, de hecho es malo, es una invención del hombre. Así que está planteando en todo el capítulo que lo que estas personas están haciendo desde Jerusalén es usar filosofía, engaño, tradiciones y doctrinas de los hombres. No están tratando de que guarden el Shabbat o que guarden las leyes dietéticas. No los están juzgando por no guardar los mandamientos. Los están juzgando por no seguir sus tradiciones. De eso se trata el capítulo. Recuerden, el contexto es la clave. Así que sigamos leyendo las escrituras aquí. Y dice en el versículo 13... A vosotros, hablando de los gentiles, estando muertos en pecados, por cierto, ¿cuál es la definición de pecado? Primero de Juan capítulo 3, versículo 4, leámoslo ahora mismo rápidamente, corte comercial. El pecado es la infracción de la ley. Entonces, si eliminamos la ley de Dios, que incluye las leyes dietéticas, entonces no tenemos ninguna definición de pecado. No hay otra definición de pecado en toda la Biblia. La única razón por la que Jesús vino es porque pecamos. Fuimos destituidos de su gloria y la paga del pecado, violar su ley, incluidas las leyes dietéticas, es la muerte. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna. Si eliminamos las leyes dietéticas, la ley de Dios y la definición de pecado, nadie ha pecado, nadie está condenado por la ley, lo que significa nadie es condenado a la muerte, entonces no hay necesidad de que Cristo venga y muera. Eso fue mucho. Retrocédanlo, escúchenlo de nuevo. Todo el sistema de salvación depende de que la ley de Dios exista hoy en día. O la sangre de Cristo no significa absolutamente nada. Volvamos de nuevo. Después de nuestra pausa comercial, regresemos a Colosenses capítulo 2 y dice esto. A vosotros gentiles, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. De nuevo, el contexto es de tus pecados. Han sido perdonados. ¿Cómo perdonó sus pecados? ¿Anuló la Torá? No, no anuló el manual de instrucciones, no anuló su ley, que David y todos los discípulos y hasta el mismo Pablo dicen que es perfecta, es santa, es buena, debemos someternos a ella, ¿verdad? Incluso Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasará hasta que pasen el cielo y la tierra. Entonces, Él eliminó el acta de los decretos que había contra nosotros, que son nuestras multas. De hecho, el arameo dice que son los lazos de nuestro pecado. Es que lo que el enemigo está escribiendo con capítulo y verso, rompiste esto, estás condenado. Estas son las acusaciones contra nosotros. Por eso es que él dice que nos ha perdonado de los pecados. Él borró tus pecados, borró tus acusaciones, el registro de las acusaciones, el acta de los decretos que había contra ti. La ley de Dios no está en contra de ti. Él dijo en Éxodo que pone delante de ti bendiciones y guarda sus mandamientos, maldiciones si no lo haces. Así que la maldición viene cuando rompes el mandamiento. Esa es la multa. Y le quitó de en medio clavándola a la cruz. Damas y caballeros, tenemos a Dios clavando su propia ley en la cruz porque somos ignorantes del contexto y superar lo que ya creemos y simplemente sacar de la escritura lo que dice es un resultado completamente diferente. Y por eso dice, despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego dice, por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, porque son sombras. Así que estos son sombras. Los días de fiesta son sombra. El sábado es una sombra. No significa que no debas hacerlo. La sombra del matrimonio es una sombra de nuestra relación con Cristo como el novio y la novia. No significa que no te cases. Las sombras no son negativas, hacemos la sombra por la realidad. Incluso diría que si estás en la sombra, estás muy cerca de la sustancia. ¿Sabías que la palabra sombra en hebreo, tselem,
también tiene la misma raíz que la palabra imagen. Así que cuando Él hizo a Adán a su imagen, lo hizo a su sombra. Por eso es bajo la sombra de sus alas, bajo la imagen de su ala. Debemos estar en su sombra. Cuando hacemos las sombras nos recordamos de la sustancia, damas y caballeros. ¿No es asombroso? Pero vamos a seguir al punto. Él dice, por tanto, versículo 20, y esta es la pista definitiva, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieras en el mundo, se someten a preceptos tales como no uses, no comas o no toques, y luego se quedan ahí, se detienen y dicen, te estás sometiendo a esto, Pastor Jim, te estás preocupando por no toques, no comas. No, estas eran tradiciones y doctrinas de los hombres. Y él dice, ¿por qué se preocupan por las tradiciones de los hombres? ¿Cómo lo sé que está hablando de eso? Porque el resto del versículo aquí lo dice. Aquí, todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mis amigos, todo este capítulo está en contra del gnosticismo judío que creía en la falsa humildad, en cortarse a sí mismo, en adorar ángeles y todas esas doctrinas y tradiciones locas que inventaron sobre cómo se supone que debes adorar al Dios verdadero. Están molestando a los conversos de Pablo y Pablo está tratando de destruir eso y mostrarles cómo deben estar del lado de Dios y que debes seguir los mandamientos de Dios a través de la fe. No dejes que te juzguen. Estas son sombras y las están convirtiendo en la sustancia. Él no está diciendo que las sombras sean malas, está diciendo que la forma en que están tratando de que las celebres te están juzgando porque no lo estás haciendo como ellos quieren que lo hagas. Y solo quieren que lo hagas como ellos lo quieren hacer para controlarte. Por eso dice en Gálatas que se castren ellos. Están tan obsesionados con la circuncisión para la salvación. ¿Sabes qué? Ojalá se fueran y se castren. Pablo fue valiente, sin duda. Y está tratando de ser claro aquí. De nuevo, no puedes usar Colosenses capítulo 2 para decir que podemos comer lo que queramos y usar esta escritura porque esto habla de mandamientos de hombres. Estos no son mandamientos de Dios. Si así fuera, absolutamente podríamos decir, Dios dice aquí a través del apóstol Pablo que podemos comer lo que queramos y no me juzgues por comer un sándwich de jamón, pero no podemos, porque Él no está diciendo que estos son mandamientos de Dios, son mandamientos de hombres. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión, espero, ya que hemos visto los versículos que típicamente se usan en el cristianismo tradicional para decir que podemos comer lo que queramos porque estamos en el nuevo pacto, que repito, ya hemos descubierto que esto es completamente ilógico e incomprensible, es poco intelectual creer que Dios alguna vez dijo en el jardín que estos son animales inmundos. Noé lo sabía, el rey David lo sabía, Jeremías lo sabía, Jesús lo sabía, los discípulos lo sabían, y de repente el cristianismo cree que Jesús murió por los cerdos. Hemos mostrado cuán ilógico es todo esto en ese escenario y cómo iría en contra de Cristo, quien dijo que ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Si enseñas que la ley ha sido abolida, especialmente las leyes más pequeñas, yo consideraría que las leyes alimenticias son el lado pequeño, no están tratando con pornografía o lujuria o pensamientos adúlteros, están tratando con comida. Y él dice, si enseñas, incluso eso serás el menor en el reino de los cielos. Pero cuando tratamos con esto, tenemos que tratar con el corazón. Lo que he descubierto a lo largo de casi 23 años haciendo esto es que la mayoría de las personas están tan emocionalmente conectadas a su propia religión que toman la posición de no me importa, a Dios no le importa. Lo que no se dan cuenta es que están jugando un papel muy peligroso al juzgar a Dios. Y Santiago habla de eso. Lo dice en Santiago capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora, esto está hablando en el contexto de juzgar a otro hermano, pero la razón por la que es tan apropiado es porque hay una ley contra juzgar a tu hermano. Y así, si juzgas a tu hermano, estás rompiendo la ley y por lo tanto juzgando la ley.
De la misma manera, se supone que debemos ser hacedores de la ley de Dios, la perfecta ley de libertad, como dice en otro capítulo de Santiago, pero no jueces de ella. Y si tomas la posición de que a Dios no le importa lo que comemos, solo porque no podemos entenderlo emocionalmente y crecimos de una manera diferente y pensamos que es raro que a Dios le importe lo que comemos, entonces no somos hacedores de la ley. No somos un siervo humilde que se preocupa por nuestro rey y lo que él quiere y lo que le agrada, sino que en realidad estamos actuando como jueces sobre Dios, diciendo: Dios, esta ley es ridícula, esta es una ley que no deberíamos seguir, no estoy de acuerdo con esto, así que estás juzgando la ley de Dios. No sé tú, pero eso no es donde yo quiero estar en el día del juicio. No voy a mirar a Dios a los ojos, y creo que sería muy tonto decirle a Dios que esta es una ley ridícula y que no la voy a cumplir porque no estoy de acuerdo. Eso no es un siervo. Eso es un siervo rebelde. Eso es un siervo idólatra que nos convierte en el Dios de este mundo, de tu propia vida. Cuando todo está dicho y hecho, esto no se trata sobre salvación. Es un problema de amor. No es una cosa judía. Dios dio esto al mundo mucho antes de que existieran los judíos. Le importa nuestro cuerpo, le importa nuestra salud, entiende el sistema biológico, entiende la toxicidad, entiende lo que es limpio y no importa lo que el hombre haga para intentar limpiarlo, lo que Dios dijo importa. Cuando Dios dijo que deberíamos hacerlo, deberíamos hacerlo. Si Él dice que no lo hagamos, no deberíamos hacerlo si amamos a Dios. Y les dejo con este versículo que cité antes. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 dice esto: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mis amigos, no se puede decir de manera más simple. Amar a Dios es hacer lo que Él pidió. Tal como le digo a mis hijas, cuando me amas, lo demuestras haciendo lo que mamá y yo te pedimos la primera vez con buena actitud. Sé que este tema es controversial. Sé que estoy pisando pies y comida. Pero al final del día, ¿vamos a amar a Dios? ¿O vamos a elegir amarnos a nosotros mismos? ¿Vamos a elegir creerle y hacer lo que le agrada a Él? ¿O vamos a elegir agradarnos a nosotros mismos? Bueno, esto es solo lo que yo pienso y creo que la Biblia es muy clara sobre este tema. Hemos hablado de muchas cosas. Dime en los comentarios, ¿qué crees tú? Hablemos, tengamos un diálogo. Esto se trata de lo que Dios desea y no de lo que nosotros queremos. Si este mensaje te bendijo, te animo a que veas otras enseñanzas que tenemos sobre este tema y más. Tenemos cientos de videos en nuestro canal. Visita nuestro sitio web en passionfortruth.com. Por favor, suscríbete a este canal si aún no estás suscrito. Si te gustaría escuchar más sobre las Escrituras desde la perspectiva hebrea original de las raíces cristianas de nuestra fe, entonces este canal es para ti. Para aquellos de ustedes que nos apoyan financieramente, muchas gracias. No podríamos hacerlo sin ti. Tenemos un equipo entero detrás de nosotros tratando de hacer esto para alcanzar el mundo con el mensaje de Jesucristo, Yeshua, el Mesías, para unir el final del libro y el principio del libro y hacer que todo el libro cobre vida. Si tienes dudas, envíanos un mensaje a info@passionfortruth.com o deja tus comentarios aquí abajo, lo agradeceríamos mucho. Y si crees que este mensaje te bendijo, ¿considerarías asociarte con nosotros financieramente para hacer una diferencia? Puedes hacerlo yendo a nuestro sitio web passionfortruth.com. En la parte superior derecha encontrarás el botón de donar y allí podrás enviar tu donativo hacia nuestro ministerio. Mientras tanto, mis amigos, oro para que Dios los bendiga en este día y en todos los días que sigan. Soy Jim Staley de Ministerios Pasión por la Verdad y nos vemos en el próximo video. Shalom.